Y voy a compartir con ustedes nuestra pantalla. Vamos a colocar por acá, en todo caso, continuación. Vamos a subrayarlo. Cuando yo estoy hablando de continuación es porque vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo ahora otro ejemplo del cálculo del volumen, donde me dicen calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar la región generada en el ejemplo anterior, pero alrededor de la recta x igual a menos 1. Vamos a recordar de qué trataba esa región del ejemplo anterior. Recuerden que la región del ejemplo anterior, voy a colocar por acá, solución, a mí me daban una recta igual a x, esto era la recta, y me daban igual a x cuadrado, una parábola. Entre la recta y la parábola nosotros habíamos conseguido dos puntos de intersección. Esos puntos eran el punto que tenía coordenada 0,0 y había otro punto que era coordenada 1,1. Si nosotros hacemos recuento de lo que habíamos visto ese día, es decir, ayer, yo tenía por acá el eje Y y tenía por acá el eje X. Recuerden que hay que identificarlo. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces yo podía tener un punto indudablemente aquí. Vamos a suponer que la distancia aquí con respecto al de abajo es la misma. Y un punto aquí. Este punto que está aquí era el punto 0,0, que era de haber calculado la intersección de estos dos. Y este punto 1,1 era el punto 1,1 que yo tenía aquí. Ahora, recuerden que nosotros habíamos trazado entre este punto y este punto una recta. Y que esa recta era la recta Y igual a X, es decir, esta que estaba aquí. Y luego nosotros habíamos trazado aquí una parábola que hacía más o menos esto. Y que esta parábola era de la forma Y igual a X al cuadrado. Y era esta que estaba acá. Quiere decir que la región que se va a rotar alrededor de alguna recta es esta a la cual yo le estoy poniendo los puntos. Por supuesto que ahora me están diciendo a mí, en este ejemplo, que la rotación se tiene que dar en torno al eje, perdón, a la recta x igual a menos 1. Pero nosotros, si nosotros establecemos que 1 está aquí, 1 indudablemente que estaría del lado izquierdo. No tengo espacio para hacerlo, pero lo voy a hacer un poco más abajo y centrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy a trazar aquí el eje Y, vamos a centrarlo un poquito más y vamos a bajarlo. Si yo trazo, por ejemplo, aquí el eje Y, y yo trazo aquí, por ejemplo, el eje X, y yo le coloco su respectiva identificación. Este es X y este es Y.
Voy a ponerlo un poco más pequeño para que se vea. Supongamos que 1, 2, 3, 4, aquí es 1. 1, 2, 3, 4, aquí es 1. Quiere decir que aquí yo tengo esta recta y aquí yo tengo, en todo caso, la parábola. ¿Cuál parábola? La que dibujamos aquí. Lo que pasa es que lo estoy haciendo más pequeño. Ahora, como este es 1, el valor de menos 1 debería estar para acá. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Aquí sería el valor simétrico menos 1. Quiere decir que por aquí, por esta parte que está acá, hay una recta. Esa recta punteada que estoy dibujando ahí es la recta x igual a menos 1. Vamos a quitarla de aquí porque no se visualiza bien. Y voy a decir por acá de que este es x igual a menos 1. Vamos a quitar ese cosito que está acá. Ahora, resulta que yo tengo que rotar esto en torno a esto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. La distancia que hay de aquí hasta aquí yo la voy a duplicar para acá. Es decir, que aquí va a haber un punto. 1, 2, 3, 4 y por aquí va a haber otra expresión. Quiere decir que es como si yo dibujara, vamos a ver, perdón, aquí. Perdón, 1, 2, 3, 4, está bien. 1, 2, 3, 4, un poquito más. Ah, no, aquí está bien. Quiere decir que si yo trazo aquí esta recta es simétrica con esta. Y cuando yo trazo la parábola, es como si esto fuera el espejo de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque resulta que esto yo lo voy a rotar así. Entonces, cuando yo lo roto, se está generando esta expresión que está aquí. Ahora, ¿cómo quedarían los cálculos de todas las expresiones que estamos haciendo? Voy a quitar aquí, lo voy a poner un poquitico más arriba. Aquí, está rotando aquí, en torno a este eje, que es el eje x igual a menos 1. Entonces uno comienza y tiene que establecer los radios. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo sé que desde esta recta hasta aquí, vamos a hacerlo en negro, que desde la recta punteada hasta aquí, esto va a valer 1. Es decir, que si yo voy a poner una marquita aquí y una marquita aquí, para saber cuánto vale esto desde aquí hasta aquí, uno puede decir que esto vale 1. Ahora, si yo voy a trazar una recta que vaya, por ejemplo, yo voy a trazar aquí el disco que me falta. Yo lo único que sé es que desde aquí hasta aquí, esto vale la unidad. Y nosotros sabemos, en todo caso, que hay que ubicarlo, que esta recta azulita que está aquí es la recta y igual a x. Y que esta curva que está aquí es la parábola igual a x al cuadrado. Entonces, yo tengo que rotar esta figura alrededor del eje x igual a menos 1 para poder generar los valores. Ahora uno pudiera decir, bueno, ¿qué distancia hay desde aquí? La voy a poner. Desde aquí hasta la línea azul. Si yo le pongo una marquita para indicar cuál es esta distancia, que es desde aquí hasta aquí, uno diría, bueno, aquí estaría 1 y aquí esto vale la recta. Quiere decir que en todo caso, como la recta es y igual a x, esto vale 1 y yo le sumo y. ¿Por qué le sumo y? Porque ese es el valor de x. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, eso vale 1 más x. Ahora, si yo trazo una línea que vaya desde esta recta, que es la x igual 1, hasta esta, nosotros podemos verificar que está cortando aquí y aquí. Vamos a marcar esto también. Aquí y aquí. ¿Y cuánto vale esta? Esta vale 1 más la parábola. Pero si yo despejo la parábola, x va a ser igual a la raíz de x. Entonces esto es aquí la raíz de x. Entonces tengo, desde aquí hasta aquí es 1. Desde aquí hasta aquí, eso es 1 más y. Y desde aquí hasta aquí, eso es 1 más la raíz de x.
Ahí yo puedo identificar de que yo tengo un radio 2, que es el más grande, que es 1 más la raíz de x, que es el que va desde aquí hasta aquí. Y tengo un radio 1, que es más pequeño, que es el que vale 1 más i. Y ese va desde aquí hasta aquí. Y esos son los valores que yo necesito tener para poder establecer. ¿Por qué? Porque como esto, cuando gira, él genera una arandela, uno pudiera decir, quiere decir que la arandela de afuera es la verde. Entonces yo voy a dibujar en verde una arandela. Vamos a ponerla más o menos como por aquí. Esta es la arandela que va afuera. Y la arandela más pequeña que va por dentro es la azul. Es decir, que si yo me pongo aquí, la azul iría más o menos aquí. Entonces aquí lo que estoy diciendo yo, para que se tenga relevancia con respecto a lo que estoy haciendo, es que este es el centro. Y este centro tiene que coincidir con la línea punteada x igual a menos 1. ¿Qué indica esto? Que aquí yo voy a tener un radio, que lo voy a marcar en azul, que va desde aquí hasta aquí. Y voy a tener otro radio, que lo voy a marcar en verde, que va desde aquí hasta aquí. Yo le voy a colocar sus flechitas respectivas para que se puedan identificar. Este va a ser el radio 1, que es el más pequeño, de acuerdo a esto. Y este va a ser el radio 2. Quiere decir que la región con la cual yo voy a trabajar va a ser la región que está descrita aquí con los puntitos. Y para yo poder conseguir la región que está descrita por los puntos, yo tengo que utilizar la forma del área. ¿Qué indica esto entonces? Que el área va a ser una función que va a depender de i. ¿Por qué de i? Porque yo tuve que despejar x para ver la rotación, porque la rotación es en torno a x igual a menos 1, y la recta x igual a menos 1 es paralela al eje y. Por eso yo tengo que buscar esta expresión. Entonces esto sería el área 2 menos el área 1. Quiere decir que el área como una función de i va a ser igual. Área 2, pi por el radio 2 al cuadrado, menos pi por el radio 1 al cuadrado. Así me queda que el área de i, yo puedo sacar factor común pi, que multiplica a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Pero resulta que tanto R2 como R1, nosotros ya los tenemos aquí. Este es R2 y este es R1. En otras palabras, el que está abajo es el R2 porque es el más grande y el que está arriba es el R1 porque es el que está más pequeño. Ya cuando yo tengo toda esta expresión, yo procedo a calcular la integral. Entonces, la integral va a ser igual al volumen de la integral que está definido desde 0 hasta 1. Y ustedes dirán, ¿por qué desde 0 hasta 1? Claro, porque la intersección que hay desde aquí hasta aquí, habíamos dicho que era el punto 0,0 y el de aquí era el punto 1,1. Si esto es x y esto es y, resulta que la variación yo la estoy haciendo en y, entonces va de 0 a 1, entonces la integral aquí va de 0 a 1. ¿De quién? De la función de área en i multiplicado por el diferencial de i. Recuerden que el área por el diferencial de i es como decir base por altura. Base por altura, como esto es área, me está dando volumen. Así que esto me queda que es la integral entre 0 y 1. Yo saco el pi, que es este valor que está acá. Y R2 lo tengo que elevar al cuadrado. Pero R2, nosotros habíamos visto que era... ¿Dónde está? Este que está aquí. 1 más la raíz de x. Entonces yo tengo que escribir aquí 1 más la raíz, de i elevado al cuadrado. Menos el R1, pero el R1 es 1 más i elevado al cuadrado. Entonces yo escribo aquí que esto es 1 más i elevado al cuadrado. Encerramos esto en corchete y colocamos diferencial de i. Ya cuando estoy aquí, entonces yo digo, el volumen va a ser igual. Pi, integral entre 0 y 1. Al desarrollar esto me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo,
cuadrado del segundo, menos desarrollo este cuadrado, cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, menos cuadrado del segundo. Y si ustedes pueden ver, ya tengo una expresión aquí en y que yo puedo integrar. Yo puedo simplificar este término con este. Y si yo tengo 2i menos 2i, aquí me queda menos 1i. Quiere decir que finalmente el volumen es igual. Pi integral entre 0 y 1. 2 que multiplica i, que lo escribo como potencia racional, 1/2. Este i, con este menos 2i, me quedó i. Y aquí finalmente me queda menos i elevado al cuadrado. Todo esto entre paréntesis y escribo el diferencial de i. Ya lo que me toca es sacar las cuentas. Quiere decir que aquí me queda la integral de 2i elevado a la 1/2. Yo saco el 2. Digo i elevado a la 1/2 más 1 dividido entre 1/2 más 1. Abro por acá un paréntesis porque esto va a multiplicar a esta expresión. Y aquí voy a abrir un corchete porque el pi multiplica todo. Menos i elevado al cuadrado sobre 2 porque estoy aplicando la regla de la potencia. Y aquí i elevado al cubo todo dividido entre 3. Y todo eso lo voy a evaluar cuando i vale 0 y cuando i vale 1, que son los límites de integración. Así que me queda que el volumen va a ser igual a pi. Esto que está aquí, si nosotros sacamos la cuenta, me da 3/2. Es decir, que esto es 2 por 2/3, porque es invertido. I elevado a la 3/2. Menos i elevado al cuadrado sobre 2, menos i elevado a la 3 sobre 3. Y todo entre 0 y 1. En 0 me da todo 0, pero en 1 me va a quedar que el volumen es igual a pi, que va a multiplicar. 2 por 2 es 4/3 de 1 elevado a la 3/2, menos 1 elevado al cuadrado sobre 2, menos 1 elevado al cubo sobre 3. En 0, como les dije, no vale la pena colocarlo. Ya finalmente el volumen me queda que es pi, 1 a la 3/2 es 1, entonces fíjense que me queda 4/3, 1/2, 1/3. Y aquí yo puedo sacar las cuentas porque el mínimo común múltiplo, en todo caso, de esta expresión, a mí me da aquí 6. Entonces me queda pi que multiplica 6 entre 3, 2, y 2 por 4 es 8. 6 entre 2 es 3, por 1 es 3. Y 6 entre 3 es 2, por 1 es 2. Y si yo resto 8 menos 5, en todo caso el volumen me va a quedar pi, como dijimos, 8 menos 5 me queda 3, que es 3/2, 3/6. Y yo puedo simplificar, tercera es 1, tercera es 2, y obtengo que el volumen vale pi dividido por 2 unidades cúbicas de volumen. Y este es el resultado. Preguntas al respecto. Si nosotros queremos visualizar eso en GeoGebra, déjenme borrar esto. Vamos a darle algo nuevo y le decimos no guardar. Y esta parte que está aquí la vamos a cerrar para que me quede esta expresión. Pero vamos a abrir aquí la vista gráfica para hacer lo mismo que hicimos el día de ayer. Entonces pongan atención para que vean. Lo que vamos a escribir primero es sí. Buscamos condición. Entonces, en condición yo establezco 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y en entonces escribo x. Cuando yo me pongo en cualquier parte, ya me grafica la recta esta naranja que está aquí. Es la que tengo acá. Me voy nuevamente a entrada. Escribo sí. Escojo condición entonces. Condición la misma. 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y el entonces es la función. Y la función es la parábola x al cuadrado. Si ustedes ven, aquí se está formando esto. Mírenla. Es como si yo la pusiera así. Bueno, aquí hay una expresión que es, déjenme buscarla, déjenme cancelar aquí. Aquí hay una expresión que es vista frontal. Ya va.
Vista frontal. Ah, no. Bueno, no importa. Ahí está. Aquí lo que les quiero decir yo es que aquí yo estoy graficando la parábola que está en gris y la naranja que es la recta. Y si nosotros vemos, esa es la misma que está aquí. Ahora, yo les dije que esto tiene una manera de rotarse. ¿Ok? Veamos. La gráfica que me está dando es esta. Es decir, que tengo que rotar en torno a x igual a menos 1. Entonces yo digo por acá, x igual a menos 1. Si ustedes ven, en x igual a menos 1 se está generando es un plano. Pero si nosotros lo vemos aquí, en x igual a menos 1 no se ve porque ya va. Vamos a borrar esto. Vamos a colocarlo aquí. X igual a menos 1. Entonces fíjense que aquí está la recta. ¿La ven, no? Esta recta es la recta x igual a menos 1. Y esto yo lo tengo que rotar en torno a esto. Si nosotros lo vemos con el gráfico anterior, esta es la figura y esta es la recta x igual a 1. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta es la figura y esta es la recta x igual a 1. La voy a aumentar. Ahora, en el plano R3 aquí está saliendo la recta. Entonces, ¿cómo les dije yo que se iba a hacer esto? Ustedes se van aquí, donde dice A igual a 2. Le dicen, voy a meter un deslizador. Y meten el deslizador en la salida gráfica R2. Se van a ángulo. En ángulo lo voy a dejar alfa, o si ustedes quieren lo cambian. Le pueden poner su nombre si ustedes prefieren. Entonces yo le digo, ok, ya tengo el ángulo. Entonces ahora yo me pongo en blanco aquí. Me voy aquí donde dice simetría especular y me voy a la rotación. Como yo voy a rotar el naranja con respecto a este. Y aquí me va a decir, cancela. No, ok. Voy a rotación axial de este con respecto a este. Entonces aquí donde dice ángulo, yo tengo que escribir el ángulo que describimos. Y el ángulo, si no me equivoco, fue alfa. Y le decimos, ok. Ya hicimos la parábola. Ahora vamos a hacer nuevamente aquí, en simetría especular, bajamos hasta rotación. Y le decimos, voy a rotar la recta respecto de esta recta que está aquí. Y en ángulo lo quitamos, ¿cierto? Y en ese ángulo nosotros le vamos a escribir, como dijimos, alfa. Y le digo, ok. Ahora, si yo le doy play a esto aquí, fíjense que empieza a moverse la figura, miren. Miren, en torno al eje x igual a menos 1. Miren, la voy a parar. Ahora, para que se pueda ver el sólido, lo voy a aumentar un poquito, yo tengo que tocar la recta que se está moviendo, que es la naranja, y decirle que me muestre el rastro que va dejando. Y también tengo que tocar la parábola, que es la color gris, y le digo que me muestre el rastro. Le vuelvo a dar play y si ustedes ven, comienza a formarse la figura que yo estoy buscando. Esta figura que está aquí, mírenla, es el sólido que yo estoy buscando y se está moviendo en torno al eje x igual a menos 1. Es decir, que este es el sólido que se está formando. Indudablemente que entre la capa gris y la capa naranja hay un espacio, ¿ok? Lo que pasa es que aquí no se puede visualizar, pero miren que aquí está en un principio. Entre la gris y la naranja hay un espacio. Y cuando yo los hago rotar todos, el espacio queda entre ellos dos. Y se va generando este sólido que nosotros estamos viendo aquí. Observen. Entonces, ¿qué estamos calculando nosotros en todo caso? Cuando nosotros hacemos este cálculo, que nos da este resultado aquí, lo que estamos calculando es el volumen del sólido que se está rotando. Preguntas al respecto. Vamos, no hay preguntas, ¿está todo claro?
Bueno, en todo caso, los ejercicios de esta parte, de rotación y todas esas cosas, ustedes los van a buscar, ya les voy a decir en qué página. Los ejercicios están en la página 438 y 439 del libro de Stewart. ¿Ok? Por supuesto que no van a hacer todos. Yo les voy a escoger algunos aquí. Traten de hacer desde el 1 hasta el 18. Y después del 31 al 34. Del 39 al 42. ¿Ok? Y con eso es más que suficiente para que ustedes trabajen esta primera parte del cálculo del volumen cuando yo estoy haciendo un cálculo que se genera o un disco o una arandela. Sin embargo, yo lo voy a volver a retomar. Recuerden que acabamos de ver dos métodos. Hay un método que se llama el método de disco. Ese método de disco es cuando yo tengo que la sección transversal que genera el sólido es una circunferencia. De tal manera que del centro de la circunferencia para acá, yo puedo establecer un radio. Quiere decir que el área, en todo caso, es pi por el radio al cuadrado, lo que vale esto aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a calcular el volumen va a ser igual a la integral de la función del área en x, diferencial de x. O el volumen va a ser igual entre a y b. O el volumen va a ser igual a la integral entre 6d de una función de área, pero que está descrita en función de la variable y. Y esto que está acá es el método de disco. Si nosotros ahora vamos al otro método, que es el método de arandela, en el método de arandela lo que tengo yo es que tengo una circunferencia grande y tengo una más pequeña, aquí, y que yo puedo establecer desde el centro un radio aquí y un radio aquí. Si yo le coloco los valores, yo podría decir que este es un radio 1 y este es un radio 2, donde el radio 2 es mayor que el radio 1, donde el área sería el área en 2 menos el área en 1, donde el área se puede medir como pi por R2 al cuadrado menos pi por R1 al cuadrado. Entonces, aquí lo que se hace es que el área se saca factor común y se escribe R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Y se hace el mismo procedimiento del volumen. ¿Ok? Entonces, aquí para el método de arandela hay que tener presente esto. Y aquí para el método de disco hay que tener presente esto. Preguntas al respecto, ¿está claro? Miren, pueden por lo menos escribir, sí, está claro. Si no quieren hablar, por Carla o Sebastián, por lo menos. Dice por acá, estamos bien, profe. Sí, está bien, claro, pues. Bueno, vamos a seguir entonces. Estamos aquí. Vamos a ver otro método. Y este método es bien importante porque hay veces que uno no puede resolver por los métodos de estos dos métodos que acabamos de ver. Y uno tiene que aplicar otro método, y este método que nosotros vamos a ver se denomina el método de cascarón cilíndrico. ¿Ok? Vamos a subrayarlo porque hay veces que hay un problema que no se puede resolver por aquí porque no genera un cilindro
de este tipo, perdón, un disco de este tipo, y tampoco se puede generar así porque no genera, en todo caso, un disco, una arandela de esta forma. Recuerden que aquí yo estoy poniendo punteado la región donde yo estoy trabajando. Y aquí punteado sería todo lo que está dentro de esto. ¿Ok? Sería todo lo que está dentro de esto. Ah, pero se puede presentar el caso de un cascarón cilíndrico. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, supongamos que ustedes tienen una función de esta manera. Trazo el eje Y y trazo el eje X. Y lo identifico. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, yo voy a trazar aquí una función cualquiera. Y digo, bueno, yo voy a una función que va subiendo, 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 y de pronto empieza a bajar y hace esto. No necesariamente tiene que ser así, puede ser más hacia arriba y bajando. Si yo voy a resolver esto, observen un minuto acá. Yo puedo en este ejemplo trazar un pequeño corte aquí para generar un pequeño rectángulo. Y decir, bueno, yo voy a cortar esta figurita en pequeños rectangulitos. Esos rectangulitos que yo estoy haciendo aquí. Este rectangulito. Entonces yo vengo y les pregunto, en este punto de aquí, ¿cuánto vale X? Y en este punto de aquí, ¿cuánto vale el X? Ustedes dirían, este es el X que está a la derecha y este es el X que está a la izquierda. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo aquí, una función f de x, yo quiero saber cuánto vale el x a la derecha y cuánto vale el y a la derecha y a la izquierda para poder resolver esta estructura. Entonces ustedes dicen, ah, profe, pero si en una parábola está fácil. Pero ¿qué tal si yo tengo una función f de x igual a 2x al cuadrado menos x al cubo? Y yo digo la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo y es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Y le digo, ¿cómo hago yo para despejar x? Y ustedes dicen, profesor, no se puede, porque está x al cuadrado y está x al cubo. Entonces, el x que está a la derecha y el x que está a la izquierda es muy difícil de trabajar. Por eso uno tiene que utilizar en todo caso la sección del disco que voy a trabajar, de un disco cilíndrico, que es lo que nosotros denominamos aquí cascarón cilíndrico. Entonces, observemos por un momento. Yo voy a tomar una figura. Déjenme buscar un minutito por acá, porque es muy fácil trabajarlo de esta manera. Yo voy a tomar esta figura que está aquí. Y la vamos a pegar por acá, aquí abajo. Y la voy a exagerar un poquito. Voy a ponerla más acá. No, aquí está bien. Vamos a poner un poquito más arriba. Y vamos a poner un poquito más abajo. Un poquito más ancho acá. Y un poquito más ancho acá. Vamos a bajar un poquito más. Y la voy a poner más bien aquí. Entonces si yo veo, yo tengo aquí un cilindro. Este cilindro que está aquí es un cilindro hueco. Pero nosotros podemos ver que desde aquí hasta aquí hay un radio R1. Y que desde aquí hasta aquí hay un radio R2. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? De que R2 es mayor que R1. Ahora, si nosotros vemos el otro, este radio R que está solito aquí llega a la mitad de esto. Quiere decir que este R que está aquí solo es el que nosotros llamamos el promedio de los radios. El promedio. Y si nosotros lo vamos a ver como promedio, entonces ustedes dicen, bueno, resulta que si yo quiero calcular el volumen de un cilindro hueco, yo digo, el volumen va a ser igual al volumen 2, que es el volumen más grande, menos el volumen 1, que es el volumen más pequeño. Es como si yo les digo, yo tengo un cilindro, le saco lo de adentro y me queda solo el cascarón, que es esto que yo tengo aquí. Ahora, si yo voy a medir el volumen 2,
el volumen 2 yo lo puedo medir como pi por el radio 2 al cuadrado por h. Y ustedes dicen, ¿y qué es h? La altura del cilindro. ¿Y quién es el volumen 1? Pi por radio 1 al cuadrado por h. Recuerden que pi por r cuadrado y pi por r cuadrado, 1, 2, eso es área. Y área por la altura me da volumen. Si yo ya sé esto, entonces yo puedo inferir que el volumen es igual a pi radio 2 al cuadrado por h, menos pi por radio 1 al cuadrado por h. Continúo en la siguiente hoja. Ya cuando yo tengo esto, yo puedo sacar factor común en esa expresión. Entonces, ¿qué puedo sacar factor común? Puedo sacar factor común pi y puedo sacar factor común h. Quiere decir que el volumen es igual a pi por h, que va a multiplicar a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Ahora, esta expresión que está aquí matemáticamente es una diferencia de cuadrado. Quiere decir que puedo escribir pi por h por R2 más R1 por R2 menos R1. Estoy aplicando diferencia de cuadrado es suma por su diferencia. Ahora, si yo multiplico por 2 y divido por 2, me queda que el volumen va a ser igual. Fíjense, 1 sobre 2, que va a multiplicar a 2 que multiplica a pi por h, por R2 más R1, por R2 menos R1. Pero resulta que si yo multiplico no pasa nada. Entonces, este 2 que está aquí lo voy a escribir acá, en esta parte. Así que me queda 2 por pi por h, que multiplica a R2 más R1 partido en 2, y todo eso multiplicando a, ya va. Vamos a quitar este que está aquí, que está muy feo. Y todo esto que está multiplicando aquí, este 2 es este. Y todo eso multiplicando por R2 menos R1. Ya cuando tengo todo esto, recuerden que este es el promedio del cual yo les había hablado. Entonces, me va a quedar que el volumen va a ser igual. 2 por pi por h. Pero todo esto que está aquí es R. Ese R es el valor de R que está aquí, porque cae en la mitad. Todo eso multiplicado por R2 menos R1. Pero R2 por R1 para nosotros eso es delta R, que es este que está acá, mírenlo. Delta R es R2 menos R1. Porque si yo tengo R2 y le quito R1, me queda este pedacito. Entonces, si nosotros vemos, aquí nos queda una fórmula. Ya nosotros viendo de que nos queda otra fórmula, nosotros podemos inferir, en todo caso, que el volumen de un sólido va a ser la integral entre A y B de 2pi. Entonces ustedes dicen, iría h. Pero recuerden que es una función que va a depender de x. Todo esto por la función f de x. Y todo esto diferencial de x. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es que sale eso tan alegremente? Claro, porque si nosotros vamos a calcular el área, nosotros tendríamos que cortar la estructura. Me explico. Es como si yo le doy un corte a esto y yo lo extiendo. Y a lo que yo lo extiendo, entonces yo consigo una expresión. Ahora, voy a volverlo a repetir aquí. Este 2pi va a coincidir con el 2pi. Este x que está aquí va a coincidir con el radio de rotación. X va a coincidir con el radio de rotación. Y el f de x va a coincidir aquí con la altura. Y la altura es h. Y aquí el radio de rotación es r. El 2pi queda como 2pi. Y el delta R se cambia por el diferencial de X en este caso. Quiere decir que aquí yo tengo la fórmula con la cual yo voy a trabajar la integral para el caso de un cilindro.
Ya cuando tengo esto, algunos de ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es esto? Bueno, yo les voy a hacer voy a pegar un gráfico que está aquí para que lo vean claramente, para no dibujarlo completo. Entonces voy a hacerle una instantánea a este y, no, vamos a ponerlo mejor. Vamos a hacerle una instantánea a este y lo pegamos aquí. Vamos a aumentarlo un poquito aquí, vamos a bajarlo. Bueno, aquí podemos ver claramente, jóvenes, que yo tengo este cilindro. Ese cilindro es este. Y si ustedes ven, el cilindro está rotando en torno al eje Y. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es el eje es el radio de rotación, que era lo que yo le dije aquí. X va a representar el radio de rotación. La altura, mírenla acá, la altura es este. Y la altura es la función que está dada por la altura aquí en este punto. Y esa altura va a coincidir con el h que yo tengo acá. Miren, la altura de la función. Ya el resto es carpintería, porque cuando yo corto esto y lo extiendo, la medida que hay desde aquí hasta aquí, geométricamente es 2pi por x. ¿Por qué 2pi por x? Porque eso es 2pi por el radio. Y esta es la altura. Quiere decir que si yo multiplico el largo por el ancho por el alto, eso es lo que me da el volumen. Y eso es lo que nosotros estamos calculando. Ahora, para poder visualizar eso, nosotros tenemos que hacer ejemplos. Vamos a suponer que a mí me dicen que determine el volumen del sólido. Ya, déjame encender mi luz. El volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor del eje Y, la región delimitada por, vamos a escribirla aquí, Y igual a 2x al cuadrado menos x al cubo y igual a 0. Vamos a encerrar esto aquí en una nubecita y vamos a encerrar aquí esto en una nubecita. ¿Ok? Entonces nos diría, bueno, profesor, ¿cómo vamos a hacer esta estructura? Bueno, nosotros pudiéramos hacer la gráfica en GeoGebra para guiarnos. Vamos a guiarnos por GeoGebra. Entonces, voy a borrar esto que ya no nos hace falta. Y aquí vamos a ver, vamos a ponernos aquí y le vamos a decir aquí que, ya va. Vamos a ver, estoy aquí, que me cierre el cálculo simbólico. Cierra. ¿Ok? Entonces vamos a graficar esa función. La función la tienen que escribir simplemente 2x elevado a la 3 bajo. Perdón, a la 3 no, a la 2. 2x elevado a la 2. Y después me queda menos x elevado a la 3. Y si nosotros vemos aquí tenemos la curva de la función. Entonces nosotros vamos a rotar la curva de la función alrededor del eje Y. Es decir que esta es la rotación que le voy a dar. Pero yo tengo que graficar cuánto vale Y igual a 0. Si yo escribo aquí Y igual a 0, indudablemente que me da esta línea, la misma línea. La voy a cambiar de color. Le voy a decir que me dé color azul para que la podamos ver bien.
y que el estilo lo ponga más grueso. Si ustedes ven, se está formando esta figura. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cuál va a ser la región con la cual nosotros vamos a trabajar esta? Porque resulta que si yo tengo esta recta, que es y igual a 0, y tengo esta curva, que es 2x menos x al cubo, que es esta, la única parte donde hay un área es esta que está aquí. Quiere decir que esto que está acá es lo que nosotros vamos a escoger para graficar. Ya teniendo claro esto, por supuesto que nosotros lo podemos hacer en una gráfica en R3. ¿Cómo lo podríamos hacer? Miren acá. Se meten aquí. No, primero le vamos a meter aquí un condicionador y decimos sí. Y le decimos condición entonces. Fíjense que la condición va a ser 0 menor o igual que x y menor o igual que 2. Y en entonces vamos a colocar la función que es la función f. Y coloco f. Y ya la tengo. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué de 0 a 2? Porque si yo coloco aquí 2 a la 3, eso es 8. Y 2 a la 2 es 4. Y 4 por 2 es 8. Y 8 menos 8 es 0. Quiere decir que cuando x vale 2, la función se hace 0. Por eso lo coloqué entre 0 y 2. Aquí sería el 0 y aquí sería el 2. Es como si yo le digo acá, deme los puntos importantes de la gráfica o los puntos especiales y me da el punto este que está aquí. Aquí voy a quitar este que no me hace falta. Quitar la etiqueta. Vamos a quitar esta etiqueta. Vamos a quitar esta etiqueta. Entonces me da el punto A, que sería este, y el punto B. El punto D tampoco me interesa. Solo me interesa el punto A y el punto B. El punto A, si nosotros lo vamos a buscar aquí, es 0, 0. La primera coordenada es X. Y el punto B, la coordenada es 2, 0. La primera coordenada es 2. Por eso la gráfica va desde 0 hasta 2. Esa es la variación que hay en X. Ahora, si yo quiero rotar esa figura en torno al eje Y, yo tengo que meterle un deslizador. Me voy aquí. Le digo, mete el deslizador. Me pongo en cualquier parte. Le doy clic. Le digo que me dé un ángulo. Lo llamo como yo quiera. Le digo, ok, ya sabemos que es alfa. Me voy aquí. Le digo, deme vista 3D. Voy a eliminar lo de abajo que no me importa. Fíjense que esta gráfica es la misma gráfica que tengo aquí. Voy a quitar esta. Entonces nada más que me queda la... Ya va. Nada más que me queda la que es azul. Mírenla. Que es esta que tengo yo aquí. Ahora yo lo tengo que rotar en torno al eje Y. Y el eje Y es el verde que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque este grueso que está acá es el... Perdón, déjeme ver. Sí. Es el Y igual a 0. Entonces este es X igual a 0, que es el eje Y. Entonces yo me voy aquí, le digo acá en simetría especular y le digo rotación axial. Voy a rotar esta curva con respecto a este eje. Y aquí, donde dice ángulo, yo tengo que escribir el nombre de ese ángulo. Recuerden que nosotros el ángulo le habíamos dicho que se llamaba alfa. Le digo, ok. Entonces fíjense que si yo le doy play, se comienza a generar el sólido. Miren. Ese es el trazo que va dejando la figura. Por supuesto, si yo lo paro en todo caso, aquí, y yo le digo, me pongo arriba de lo que se está moviendo, con el botón derecho, le digo propiedad, le digo que me muestre el rastro, y yo le doy play, él me genera el sólido de la figura. Y si ustedes ven acá, el sólido de la figura, vamos a ver si lo podemos poner aquí. Sí, aquí está bien. Mírenlo. Se está moviendo en torno... Ah, no, pero es que sería... Ya va. Ya va. Pasa que quiero conseguir el ángulo apropiado para que lo puedan ver. Ah, yo creo que aquí el eje Y está así. Es decir, perdón. Aquí. Está al revés, pero no importa. Me está generando lo mismo.
Yo lo que voy a decir es que lo paro y que me muestre el rastro. Y le doy play. Entonces fíjense el sólido que se está formando. Yo lo puedo ver desde otro ángulo, miren. Miren. Ustedes pueden ver aquí está el sólido. Es como si fuera un envase para comida de perrito. Que hay hueco aquí. Entonces, ya teniendo eso claro, yo vengo y me voy a la figura. Y digo, ya sé cómo es. Si nosotros vamos al texto, que es donde yo estoy trabajando esto, aquí podemos ver la figura que se está generando. Y la voy a pegar aquí. Y fíjense que coincide con la gráfica que nosotros estamos haciendo. Entonces, ya sabemos que X va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Es decir, que estos son los límites de integración. Quiere decir que el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 2. Entonces la fórmula, vamos a ver la fórmula, dice 2pi por x. Entonces yo escribo aquí 2pi por x. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué por x en todo caso? Voy a hacerles otro gráfico. O no, voy a pegárselo para que no perdamos mucho tiempo con esto. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, esta es la figura, esta es la curva. Y fíjense que esa curva coincide con la curva que yo tengo acá. Miren, esta curva que está aquí coincide con esta curva que está aquí. Y yo la estoy rotando alrededor del eje Y. Si yo la estoy rotando, déjenme subirle un poquito. Aquí. Si yo la estoy rotando en torno al eje Y, observen, quiere decir que en cualquier parte donde yo escoja el extremo del cilindro, pudo haber sido aquí o pudo haber sido aquí. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es un X que yo no sé cuánto vale. Miren, este es el radio y este es el eje de rotación. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es un X que yo no conozco. Pero aquí, según la gráfica de la función, según la fórmula de la función, va la función. Y nosotros sabemos que ahí la función vale 2x al cuadrado menos x, perdón, 2x al cuadrado menos x al cubo. Y todo esto por el diferencial de x. Miren, la función por el diferencial de x. Y esta es la función que nosotros estamos trabajando. Miren, 2x cuadrado menos x al cubo, que es la que yo estoy colocando aquí. Ya después de tener esto, me va a quedar que el volumen es igual a la integral entre 0 y 2. Bueno, pero yo puedo sacar de aquí lo que es constante. Yo puedo sacar aquí 2pi y decir la integral entre 0 y 2. Aquí me queda x, que al multiplicarlo por este me queda 2x elevado a la 3. Y este x al multiplicarlo por este me queda x elevado a la 4. Todo esto es diferencial de x. Ya cuando yo tengo esta expresión, yo puedo integrar. Vámonos a otra hoja. Quiere decir que el volumen va a ser igual 2pi. Si yo integro 2x a la 3, eso me da 2x a la 4 sobre 4. Y si yo integro x a la 4, eso es x a la 5 sobre 5. Y lo tengo que evaluar para x0, que es el límite inferior, y para x2, que es el límite superior. Finalmente me queda que el volumen va a ser igual a 2 por pi. Al cancelar aquí me queda un medio. Quiere decir que es 2 elevado a la 4 partido en 2, porque aquí me quedó un 2. Y aquí este valor sería 2 elevado a la 5, todo dividido por 5. Si nosotros sacamos las cuentas, en todo caso, 2 a la 4 es 16, y 16 entre 2 es 8. Entonces me queda que es 2pi que multiplica 8. 2 a la 5 es
2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32. Y aquí me queda esto sobre 5. Finalmente me queda que el volumen va a ser igual a 2 por pi cuando yo multiplico 5 por 8, 40 y le resto 32, y eso me queda 8 dividido por 5. Ya puedo sacar la conclusión y decir que el volumen es igual. 2 por 8 es 16. Sobre 5 pi, unidades cúbicas de volumen. Y así es como lo deben expresar ustedes. Si ustedes quieren utilizar algún programa para hacer y verificar el cálculo de esta integral, ustedes simplemente lo que hacen es que meten este valor de la integral en algún programa. Yo voy a utilizarlo un momentico en WX máxima. Y bueno, voy a utilizar algo que estaba usando en cálculo 3. Entonces yo digo, voy a integrar. Entonces digo primero, pongan atención, apóstrofe. Integrate. Abro paréntesis. Ahí voy a escribir la función. ¿Cuál era la función? 2, que multiplica a pi. Pero pi aquí es porcentaje pi. Se escribe así. Todo eso por. Recuerden que ahí lo tenía que multiplicar por x. Pero eso me daba a mí un paréntesis. Y eso me daba a mí 2x a la 3. Es decir, 2 por x sombrerito a la 3, y a eso le restaba yo menos x sombrerito a la 4. Entonces a eso yo le coloco afuera, coma, le digo x, le como coma y le digo que va desde 0 hasta 2. Vamos a ver si funciona y no me equivoqué en ningún signo. Y aquí está la integral, miren, la integral desde 0 a 2, 2pi afuera, de 2x a la 3 menos x a la 4. Si yo quiero resolver, lo que hago es que lo tomo, le digo control C, lo pongo abajo, control B, quito el punto y coma, escribo igual, vuelvo a escribir lo mismo, pero donde está la palabra integrate le quito el apóstrofe. Me pongo afuera y le digo control enter. Y fíjense cuánto me da, 16 quintos. Yo voy a copiar todo esto y le voy a decir que lo voy a copiar como una imagen. Me lo voy a llevar aquí y lo voy a pegar por aquí abajo. Le voy a decir, quiero que me lo pegue como una imagen. Está muy grande, no importa, pero lo podemos recortar. Lo vamos a poner más pequeño y lo vamos a poner más pequeño aquí. Y lo vamos a poner más pequeño. Y lo vamos a poner aquí. Y aquí nosotros podemos comprobar claramente que el resultado que nos da utilizando el programa fue 16 pi quintos, y eso es lo que yo tengo acá. Entonces, esa es la forma en la cual ustedes van a trabajar. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿las integrales las calcula GeoGebra? Claro que sí, pero no me da la fórmula. Ustedes pueden inscribir, fíjense, yo me voy a ir un momentico a GeoGebra. Voy a cerrar esto que ya no me hace falta. No, vamos a abrir otra pantallita aquí. Le voy a decir que me dé un cálculo simbólico. Y voy a escribir aquí. Entonces yo puedo escribir aquí donde dice 1, la función. Ya sabemos que es 2 que multiplica a pi, y eso multiplica a x, y después va un paréntesis, y después va 2x elevado a la 3, y después a eso yo le resto x elevado a la, ya se me olvidó, a la 4, elevado a la 4. Entonces yo me pongo aquí afuera y yo le digo, ya va, déjame ver si es lo mismo, le digo que me calcule la integral. Ah, pero no le coloqué los límites de integración. Entonces lo que hacemos es que borramos esto, eliminar la fila, no me hace falta esto. Bueno, me equivoqué, pero en todo caso lo que hay que escribir, ¿saben qué? Integral, en esta parte que está aquí, y les da directo como el otro caso. Bueno, esto tiene demasiadas cosas, así que vámonos otra vez para la hoja. Bueno, ya teniendo claro esto, vamos a hacer otro ejemplo
para que vean cómo varían las formas de establecer los diferenciales. Entonces, vamos a colocar aquí otro ejemplo. Es bien importante, muchachos, de que ustedes aprendan a utilizar no este programa, sino todos los programas adjuntos. Recuerden que ustedes son de informática. Entonces aquí vamos a colocar calcular el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje y la región entre las curvas y igual a x y igual a x al cuadrado. Entonces ustedes dicen, profesor, ese es el mismo ejemplo que nosotros hicimos cuando estábamos aplicando el método de Arandela. Sí, pero ahora este mismo ejemplo lo vamos a hacer con el método de cilindro. ¿Ok? Con el método de cilindro. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a bajar un poquito más. Yo lo que voy a hacer es de una vez dibujar los ejes. Entonces voy a dibujar aquí, vamos a ver, yo creo que aquí está bien. Voy a dibujar aquí, broma, negro. Voy a dibujar aquí el eje X. Y voy a dibujar por aquí el eje Y. Lo voy a identificar. Ya sabemos que este es el eje Y y este es el eje X. Y ya sabemos que eso se intersecta, si nosotros lo recordamos, en 0, 0 y en 1, 1. Voy a suponer que en 4 es 1. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Es decir que sería aquí. Es decir que por aquí va a pasar esta recta, que es esta. Y después por aquí va a pasar la parábola, que es esta. Como yo estoy rotando en torno al eje Y, quiere decir que simétricamente para acá, 1, 2, 3, 4, aquí va a ir el punto rojo donde yo voy a generar esta figura. De tal manera que eso se ve aquí como si esto fuera un espejo. Aquí está la recta cuando yo roto. Y aquí está la parábola en este sentido. Bueno, no me quedó tan bonita la parábola, pero ahí vamos. Quiere decir que cuando yo roto esto, aquí se está formando una figura como esta. Entonces ustedes dirán, profesor, pero en el centro hay un hueco. Sí, es un hueco porque cuando esto va rotando, hay una parte de adentro entre las dos líneas azules que está quedando hueco. Si uno lo va a ver en perspectiva, yo lo voy a hacer aquí un poco grande. Lo voy a dibujar en color naranja. Y lo voy a hacer desde aquí, que es donde hay la intersección, y voy a contar hasta aquí 4. Y después voy a contar, fíjense una cosa, desde aquí hasta aquí 4 y de aquí hasta aquí 4. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, hasta aquí. Ya va. A mí me sale mejor los gráficos hacerlo en GeoGebra. Pero no importa. Ya generé este. Quiere decir que este lado que está aquí, si yo coloco aquí un cilindro, este cilindro es el que se va a generar aquí. Puede ser todo grande o puede ser pequeño. Quiere decir que aquí, vamos a suponer, voy a establecer un punto y aquí un punto. Entonces por aquí, por el centro, voy a pasar, vamos a buscar este el centro, una curvita y otra curvita. Y aquí voy a trazar la curva más grande. Y
aquí voy a trazar este. Y aquí por fuera voy a trazar este. Quiere decir que lo que se está viendo para nosotros, aquí hay una parte que no se ve que va por dentro. Es decir, aquí. Aquí hay una parte que no se ve por dentro porque es hueca. Quiere decir que aquí va así. Y esto ya a ustedes les da una referencia de que si yo, por ejemplo, en esta parte, yo escojo, y lo voy a hacer aquí, yo escojo una línea aquí, oye, qué fea, yo escojo una línea aquí, que sea esta, y otra línea aquí, que sea esta. Cuando yo roto esto alrededor de esto, es como si yo digo, estoy generando este cilindro aquí. Entonces, cuando yo tengo mi cilindro, yo tengo que empezar a establecer cuáles son mis ejes de rotación. Resulta que si yo trazo ahora una línea central, esta línea central es I. Y yo puedo decir que este es I. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es el eje de rotación. Pero si yo proyecto abajo, el valor que tiene esto es un X que yo no conozco. Quiere decir que este es el radio de rotación. Desde aquí hasta aquí va a ser la altura. Ahora, todo esto es la altura. Y para que nosotros veamos la altura, yo tengo que saber que la altura por arriba, perdón, aquí me equivoqué yo. Esto no va aquí. Ya lo voy a arreglar. Lo que pasa es que son demasiados colores los que tomo. Esto aquí sigue aquí. Y este aquí sigue aquí. El cilindro que yo les estoy diciendo está es aquí. Este pedazo aquí es como si dijera esto que está aquí. Y aquí nosotros podemos ver que aquí esto tiene una altura. Y la altura es la parte de arriba, que es la recta. Y la parte de abajo, que es la parábola. Entonces esta altura, en todo caso, es arriba, que es la recta, y abajo, que es la parábola. Ya teniendo todo eso, entonces yo digo, quiere decir que el volumen va a ser igual, integral. ¿Dónde se están intersectando? Recuerden que este es el punto 1, 1 y este es el punto 0, 0. Como estoy trabajando en X, es la primera coordenada, que sería 0. Como estoy trabajando en X, la primera coordenada, que sería 1. Entonces yo digo 2 por pi por el radio de rotación, que es X. Que esto se puede colocar en cualquier parte. Todo eso multiplicado por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? Arriba está la recta y abajo está la parábola. No hay que elevar al cuadrado, se escribe tal cual. Arriba está la recta y abajo está la parábola. Y todo esto es diferencial de X. Ya cuando yo tengo esto, entonces yo puedo decir aquí que el volumen va a ser igual. 2 por pi lo saco afuera, integral entre 0 y 1. Multiplico X por X y me queda X al cuadrado. Y multiplico X por X y me queda X al cubo. Y todo esto diferencial de X. Y aquí lo que nos toca a nosotros es calcular que X al cuadrado es lo mismo que X a la 3 partido en 3. Y X a la 3 es X a la 4 partido en 4. Y que todo esto lo tengo que evaluar entre X igual 0 y X igual 1. Esto es 2 por pi, que multiplica a 1 a la 3 sobre 3, y 1 a la 4 dividido entre 4. En 0 ni lo evaluamos. Quiere decir que el volumen finalmente es 2 por pi, que multiplica a 1/3 menos 1/4. Es decir, 2 por pi, 4 por 1 es 4, 3 por 1 es 3, 4 menos 1 es 1, todo dividido entre 12. De aquí yo puedo simplificar, mitad de 2 es 1 y mitad de 12 es 6. Quiere decir que finalmente el volumen me está dando como resultado pi sextos, unidades cúbicas de volumen. Y este es el resultado. Si nosotros queremos comprobar esto, simplemente nos vamos a WX máxima
y vamos a colocar integrate. Se me olvidó al principio colocarle el apóstrofe. Me voy al final. Voy a escribir entre paréntesis. Ya sabemos que va 2 que multiplica a pi, pero pi es porcentaje de pi. O si ustedes quieren lo pueden escoger también de aquí, mírenlo. Porcentaje de pi. Y todo eso multiplicado por x. Abro un paréntesis y eso está multiplicando a x menos x elevado al cuadrado o x sombrerito. Todo eso me pongo afuera y digo x. Y x lo voy a variar entre 0, y 1. Me pongo afuera para ver si es correcto. La respuesta es correcta. Entonces yo copio esto, le digo control C, lo pongo abajo, control V, quito el punto y coma, escribo igual, copio, me voy aquí, quito el apóstrofe para que me lo evalúe, siempre con mucho cuidadito, y le doy control enter. Y si ustedes ven acá, ¿qué pasó aquí? No me lo calculó. Ya va, déjeme colocar aquí algo que me está molestando. Voy a borrar las instrucciones anteriores. Entonces calculamos esta integral. Y vamos a calcular esta que está aquí. No la está calculando, ¿qué faltaría? Ah, aquí, que me falta un por. Aquí. Esto. Y aquí me falta un por. Entonces me pongo afuera, le digo control enter. Y miren que me da pi sexto. Y ese es el resultado que tengo aquí, pi sexto. Entonces voy a copiar las instrucciones. Solo esta. Y le digo copiar como imagen para que se vea mejor. Y lo vamos a poner aquí. Pegar como imagen. Y lo vamos a poner más pequeño. Un poquito más ancho. Y aquí ustedes pueden verificar claramente de que esta parte aquí da pi sexto y aquí da pi sexto. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a parar la grabación.